Bienvenidos mis niños y niñas del primer y segundo grado. Ya estamos nuevamente juntos a través de Aprendo en Casa para iniciar esta segunda semana de nuestra experiencia de aprendizaje número 5. Celebramos el bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural. ¿Y qué tenemos para hoy? El Perú y su diversidad cultural. Hoy, en el área de comunicación, nuestro propósito será identificar los aportes de diferentes culturas a nuestro Perú, descubriendo por qué somos diferentes a través de la lectura de textos. ¿Y cuáles son las características o criterios que vamos a considerar? Pon mucha atención. Vas a explicar el tema y el propósito del texto, identificando información. Vas a deducir el significado de algunas palabras y expresiones que se encuentran en el texto. ¿Qué necesitaremos? Tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que también puedes utilizar tu ficha entregada por tu docente. Después de enviar tu evidencia, guárdalo en tu portafolio, colores, lápiz y tu borrador. Después de haber leído sobre la música con la que se celebran las fiestas patrias en los diferentes pueblos y comunidades, ahora vas a leer para informarte por qué somos diferentes. Pero antes de la lectura, observa atentamente el texto que leerás. Fíjate en el título, léelo. Diferentes e iguales a la vez. Observa también las imágenes. ¿Guarda relación el título con ellas? ¿Qué dices? ¿De qué crees entonces que tratará este texto? ¿Por qué lo crees? Vamos, responde. Es momento de leer. Recuerda que puedes hacerlo con ayuda de un familiar. Léanlo juntas o juntos. Luego vas a compartir esta información con tu familia. Diferentes e iguales a la vez. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lengua, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos y otros. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses. Hoy en día, esta fusión forma parte de la identidad peruana. ¿Estuviste atento a la lectura? Excelente, mis niños. Ya pueden responder esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Bien, de nuestros diversos orígenes, debido a la diferencia de culturas. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? ¿Qué entiendes por ella? ¿Qué grupos culturales llegaron al Perú? Excelente, españoles, africanos, chinos. Recuerda que también llegaron otros. ¿Qué opinas sobre nuestros orígenes diversos? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Bien, mis niños, ahora es momento de responder la siguiente pregunta. Para que lo hagas, vas a completar la tabla que se te va a presentar a continuación. Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Lee cada oración del texto. Recuerda que cada oración empieza con una letra mayúscula y termina en un punto. ¿Ya sabes cuál es la primera? Excelente. Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. ¿Y cuál será la segunda oración? Bien, mis niños, la diversidad y nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc.
¿Y cuál será la tercera? ¡Excelente! La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Recuerda que puedes resaltar o subrayar cada oración con un color distinto para poder diferenciarlas. Señala la información más importante de cada oración. Así podrás completar la tabla. Ahora, ¿qué es lo más importante que nos dice la primera oración? Bien, mis niños, que los peruanos tenemos diversos orígenes. ¿Y qué nos dice la segunda oración? Excelente, nos habla de la diversidad de nuestros orígenes, que se debe a la mezcla de distintas culturas. Y en la tercera oración, ¿qué es lo más importante que nos dice? Bien, nos habla de la fusión de estas culturas, lo cual generó diversas formas de vivir. Recuerda, puedes leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. Ahora, integra tu respuesta de estas oraciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Ya puedes responder la pregunta, ¿de qué trata principalmente esta parte del texto? Bien, de la diversidad de orígenes de los peruanos. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? Para responder esta pregunta, puedes retornar al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Significa unión, diversidad, separación. Ubica en el texto la palabra fusión. ¿Ya la tienes? Bien, ahora busca las pistas en las oraciones más cercanas. ¿Qué dice? Se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas. Quiere decir que se han unido, diversificado, separado. ¿Qué significa mezclar? Bien, mis niños, ya tienen la respuesta. Ahora lee y responde estas preguntas. ¿Para qué crees que se colocó esta imagen en el texto? ¿Para acompañar al texto? ¿Para observar la vestimenta? ¿Para dar a conocer nuestros diversos orígenes? Analiza cada imagen. Piensa, ¿para qué crees que el autor colocó esta imagen en el texto? Bien, mis niños, para dar a conocer nuestros diversos orígenes. A partir de la lectura, ¿qué opinas de la diversidad cultural? Puedes dibujar, escribir tu respuesta y luego explícala. Yo opino que la diversidad cultural forma parte de la identidad peruana y debemos aceptarnos, respetarnos y valorarnos, ya que todos pertenecemos a un mismo país. Excelente respuesta. Recuerden, mis niños, que somos de diversas culturas, pero todos somos peruanos. Ahora lee la siguiente palabra que se encuentra en la tarjeta, que dice Perú. Fíjate cómo inicia y cómo termina la palabra Perú. Puedes regresar al texto. Señala la parte en la que aparece la palabra Perú. Excelente trabajo, mis niños. Ahora formen otras palabras que empiecen como Perú. Peruano, peruana, peruanidad. ¿Ya tienes otras palabras? Bien, díselas a un familiar y luego escríbelas en otras tarjetas. Es momento de completar el nombre de los grupos culturales que llegaron al Perú. Españoles, chinos, africanos. Recuerda señalar el inicio y el término de las palabras que completaste. Copia en tarjetas los nombres sin que te falte ninguna letra para que lo coloques en tu mosaico de la diversidad. Bien, cada vez lo hacen mejor. Es momento de evaluar tus aprendizajes. Expliqué el tema y el propósito del texto, considerando la información que se encuentra. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿Necesitas ayuda? ¿Deduje el significado de palabras y expresiones del texto? ¿Qué dices? Buen trabajo, mis niños. No se olviden a seguir enviando sus evidencias para recibir el apoyo de sus docentes. Y vamos a continuar cuidándonos. Usa agua y jabón para lavarte las manos.
Recuerda, podemos celebrar unas lindas fiestas patrias reunidos en familia. Aún debemos mantener el distanciamiento social. Bye bye, mis niños.